Pues qué tal, compañeros cromistas, hoy nos encontramos con el señor Pedro Américo Furtado de Oliveira, pues que nos da nuevamente otra entrevista después de 5 años. Sí, ¿no? es verdad, ¿no? Ya no me daba más atención. Sí, ¿verdad? Y sí. ahora para que nos hable sobre los 70 años de la OIT aquí en México, aunque sabemos que ya tiene 106 años en el mundo después de fundado, pero aquí en México tiene 70 años y cuál ha sido su función y el papel que ha desempeñado en el mundo laboral. Vale, bueno, primero nos da mucha alegría poder estar una vez más con todos ustedes aquí platicando y más, tratando de ver de qué manera, dentro de un contexto de una oficina, ¿no? De una organización como la OIT, hemos podido acompañar inclusive todo lo que está pasando con el movimiento sindical, ¿no? Aquí en México y en el mundo, ¿no? Y poder hablar de eso en un contexto de un aniversario que para nosotros nos da mucha ilusión porque la verdad construir un proceso de una presencia física con iniciativas y procesos, de eventos, de actividades que haga sentido, ¿no? En particular que haga sentido a un país importante, un país revolucionario, ¿no? Porque México sí ha siempre sido, diría, un motor, ¿no? De movimientos, de iniciativas que siempre ha tratado de concretar algo muy claro dentro de una constitución, que es la constitución más social que tenemos en el mundo, que fue la primera en 1917. Y eso fue que forjó un principio que la propia OIT lo adoptó, que es el principio de la justicia social. Y todo eso que hemos podido acompañar en los 70 años aquí en México fue justamente ver de qué manera los actores del mundo del trabajo, dentro de esa lógica y ese ánimo por promover la justicia social, ha conseguido apoyar que la política pública pudiera resultar en momentos, en procesos productivos que generara más y mejores trabajos y que esos trabajos fueran dignos y decentes para todos y todas mexicanas. Y cómo el sector sindical también ha podido acompañar todos esos procesos. Y dentro de un contexto muy interesante en donde México ha sido un país, diría, muy presente, no solamente en un contexto multilateral, bajo lo cual la propia OIT pertenece, que es las propias Naciones Unidas, pero también como un país, un Estado, con sus actores sociales, ¿no? Con los intelectores y el sector productivo y los trabajadores, adoptando y ratificando los convenios de la OIT. Si no me equivoco, México ha ratificado 81 convenios, ¿no? Y son convenios importantísimos que están justamente pautando cómo el país va a navegar y transitar por los desafíos productivos que México ha pasado y la OIT aquí en México ha podido acompañar en estos 70 años. Acaba de pasar la 103 Conferencia Internacional del Trabajo. ¿Cuáles fueron los avances en puntos tan específicos como el trabajo informal y los trabajadores en plataformas? Bueno, si hablamos de los 70 años, creo que yo no tendría cómo acompañar o leer o evaluar lo que ha sucedido en las conferencias anteriores y cómo los delegados tripartitos mexicanos han participado, actuado, ¿no? Y incidido sobre las discusiones. Pero lo que sí sé, y eso quedó clarísimo y hubo un reconocimiento de muchos países, en particular de los países de Latinoamérica, el Caribe y también de otras zonas, que la presencia de los delegados mexicanos en la conferencia de este año fue, la verdad, espectacular. Fueron temas muy importantes que México tiene mucho que aportar para ese debate internacional. Cuando se discutió, justamente se aprobó primero ese convenio sobre riesgos biológicos. Y es interesante aquí recalcar que justamente en ese tema en particular, en donde evidentemente los 3 actores mexicanos ahí en esa comisión pudieron aportar muchísimo, pero tiene mucho que presumir, porque la pandemia y justamente cómo México ha reaccionado en sus procesos, en sus políticas nacionales, ha sido clave porque fue uno de los primeros países que reconoció la COVID-19 como una enfermedad laboral. Y eso no es menor, y eso podrá pasar en otros momentos en donde tendremos otras enfermedades y esa preocupación y esa capacidad de poder aportar y discutir, ¿no? Y poner sobre la mesa en un debate internacional, reconocer, ¿no? La importancia de tener enfermedades ocupacionales
que eso va a impactar no solo en la capacidad como los trabajadores estarían acomodándose o enfrentando dentro del lugar de trabajo, pero también cómo las empresas podrán estar más prevenir, ¿no? Y poder fomentar espacios de trabajo sanos y saludables. Entonces, eso es un ejemplo. Pero también se discutió en Ginebra la posibilidad, ¿no?, de que hubiese un convenio y una recomendación, eventualmente uno u otro o los dos, sobre la economía de plataforma. Y justo en este momento estamos, hace pocos días, entró en vigor una ley sobre economía de plataforma. Y México ha tratado de entender lo que ya estaba el mundo enfrentando. La pandemia nos dejó clarísimo la necesidad de poder reconocer que hay formas atípicas de trabajo. Y la economía de plataforma es una forma que evidentemente exige que el sector, ¿no?, que el sector productivo entienda que hay mecanismos diferentes, que los sindicatos también entiendan que hay grupos de trabajadores y trabajadoras que no tienen una voz colectiva, necesita estar escuchado, poder organizarse, y claro que el propio Estado puede armar un esquema de protección, ¿no?, para que ese trabajo pueda ser un trabajo dignificado, reconocido y con todos sus derechos. Eso fue un tema. Y otro, tercero, como tú lo mencionaste, la formalización. Conseguimos, porque sabemos que Latinoamérica y México no es privilegio solo de México, eso pasa en muchos países. Claro, la informalidad tiene matices distintos en varios lados, pero sí sabemos que México reconoce la necesidad de poder buscar políticas que va a formalizar lo que está informal y evitar que se informalice lo que está formal, ¿no? Entonces, ese debate fue muy potente, y los delegados mexicanos, el sector empleador, evidentemente ahí, porque les interesa que la economía sea formal, porque eso genera más ganancias, genera más empleos y evidentemente más inversión, ¿no? Por un lado. Es importante para que el sector trabajador también, que la sociedad entendiera que aunque ya tengo una cultura por vivir en una informalidad, con un puesto o vendiendo mis tacos, o que eso, aunque sea una manera de sobrevivir, pero hay una manera de poder formalizar ese espacio, tratando de organizar una producción bajo una cooperativa, bajo una economía social y solidaria, dentro de una formalidad, y con eso garantizar derechos mínimos, ¿no?, como la protección social. Así que fueron debates que tuvimos ahí, bastante, diría, interesante para todo el mundo, pero para México aún más, porque hubo una presencia muy fuerte de los delegados que ahí estuvieron colaborando con ese debate internacional y marcando la cancha dentro de una discusión global sobre lo que sí tenemos que enfrentar y los retos que tenemos dadas esas circunstancias económicas actuales. ¿Nos podría hablar un poco sobre la migración laboral, que siempre ha existido, ¿no? Pero ¿cómo está en la actualidad? ¿Cómo lo ve la UT? Bueno, México, la verdad, es un país que presenta los varios fenómenos migratorios, ¿no? O sea, no es más solo un país de pasaje, también es un país de regreso. Y eso hace con que el contexto migratorio tenga una relevancia aún más importante para México, porque es un derecho la persona migrar por temas laborales, pero sí, lo que sí es importante entender que la fuerza migratoria para un país aporta muchísimo. Y esto tenemos evidencias que ya hemos conseguido comprobar, que muchos países crecieron gracias a la migración. Y el tema es cómo hacer con que ese recurso humano, ¿no?, que tiene evidentemente las personas que migran, tiene otros elementos que demuestra que están con muchas ganas de poder aportar, de poder pertenecer a una comunidad, de poder agregar, ¿no?, para su familia y para su propio bien, y que esa capacidad de poder justamente laborar es que sabemos que es importante que en donde pasen o se queden tengan los mecanismos protegidos para poder ofrecer oportunidades de empleo que no sean precarizadas, porque son migrantes. Y eso México está justamente puliendo toda su política de empleo, está tratando de coordinar más las instancias federales también para poder albergar a los mexicanos y mexicanas que están regresando, ¿no? Y con eso demostrar que aquí también México es un país que necesita mano de obra. Estamos enfrentando en muchos sectores, ¿no?, una demanda por mano de obra calificada, y justamente las personas migrantes o las personas de movimiento podrán ocupar ese lugar,
pero bajo un proceso en donde tengan una formación adecuada. Si ya va a traer sus competencias de sus países, que haga un mecanismo de homologación de sus competencias, reconocer, ¿no?, y certificar las habilidades que muchas y muchos trabajadores migrantes tienen. Y eso para que pueda estar bien insertado dentro de un contexto productivo. Y eso sabemos que tenemos 2 convenios sobre migración laboral. México está en un proceso de análisis de la pertinencia de poder ratificar ambos convenios, y justamente para poder con eso promover un ambiente, un entorno que va a proteger a esos trabajadores. Y es muy importante que el sector sindical esté muy atento para que en los lugares de trabajo donde están organizados estén atentos y velando para que las empresas o los procesos de incorporación de mano de obra migrante no precaricen a esos trabajadores, y fomentar su afiliación y fortalecer con eso el movimiento sindical. Hablamos siempre del trabajo en las grandes ciudades. Se nos ha olvidado que el sector rural también es importante, bueno, porque ese es que alimenta a toda la población. ¿Cómo lo ve la OIT? A ver, eso yo no diría que es algo que preocupa solo a México. Eso pasa con muchos países grandes que tienen sectores productivos o agroindustriales muy potentes. Y entendemos que a veces es todo un reto para el poder público estar ofreciendo aparatos, la estructura pública en todos los rincones de un país. Y sabemos que muchas veces el sector rural, en donde hace falta que se estructure mejor los servicios públicos, las escuelas, los hospitales, ¿no? O sea, acceso a servicios de empleo y también oferta de empleo. Entonces el sector rural es un sector que sabemos genera muchos desafíos, también para el sector sindical, cómo organizar bien la mano de obra rural. Y aquí tenemos en México los jornaleros agrícolas y jornaleras agrícolas que se mueven por el país. Y es un gran desafío cómo hacer con que esa persona que está en movimiento interno, buscando empleo, acompañando una cosecha, y que eso también genera una integración del propio país, ¿no? Pero es importante también tener en cuenta cómo poder garantizar que los jornaleros y las jornaleras agrícolas también tengan acceso a una asistencia social, a un servicio de salud, que sus niños que les acompañan muchas veces puedan estar ahí asistiendo a la escuela. Y para eso entender un poco cómo los estados pueden compartir, ¿no?, la historia educativa para que los niños no interrumpan sus procesos de formación, porque es eso que México necesita, mano de obra formada, ¿no?, y educada. Y lamentablemente en muchas circunstancias las familias se desplazan y no hay una asistencia coordinada entre el poder local, estatal y federal. Y eso México está ahorita en un momento muy, diría, fecundo, porque sabemos que las prioridades que se establecieron para ese sexenio, tenemos la necesidad de poder formalizar la producción agrícola y los trabajadores agrícolas. Y eso es lo que está sucediendo, una integración, un momento muy importante en donde las carteras, ¿no?, la SADER, la STPS, la CEP, están coordinando, tratando de buscar un mecanismo en donde las personas trabajadoras del campo tengan los mismos beneficios que los trabajadores de un centro urbano. Este mundo ya se abrió a las mujeres más, pero aún falta el camino para llegar a la equidad de género. El tiempo de las mujeres siempre ha sido, pero ahora tenemos justamente un momento en donde tenemos el año de la mujer, ¿no?, aquí en México, y la mujer indígena. Entonces, poder incorporar dentro de la política pública los convenios de la OIT que trata sobre la discriminación, que trata sobre la igualdad, sean aún más fuertes en ese contexto. Tenemos ya 2 convenios que México ha ratificado, justamente que están fortaleciendo e entendiendo que las mujeres tienen necesidades particulares, como madre a veces o como trabajadora, y eso a su vez es importante que el mundo del trabajo lo comprenda. Y tenemos situaciones en donde la mujer está más expuesta a violencia, a acoso, y el convenio 190 vino justamente para poder generar una cultura en donde el lugar de trabajo sea libre de violencia. Y tenemos un convenio que creo que era un rezago que muchos países lo tienen, para garantizar que las trabajadoras del hogar
también tuviese sus derechos garantizados. La mayoría son mujeres y justamente la mayoría están en la informalidad, la mayoría no tiene su dada de alta en el sistema del propio IMSS para poder garantizar que eso va a permitir que tenga un desempeño laboral propio, genuino, decente y digno. Y que se complementa otro convenio que estamos a punto espero que tenga una ratificación muy pronta, que está vinculada a las personas trabajadoras con responsabilidades familiares. Y ahí entra el tema de cuidado, que hoy día recae sobre la mujer los cuidados de sus familiares, de sus adultos mayores, de sus niños y de sus familiares con discapacidad, y los hombres hace poco en ese contexto. Entonces, un convenio, eso va a permitir que se consolide una política de cuidado, que sabemos está como meta número 1, ¿no?, de la presidenta, y eso va muy alineado a los convenios que la OIT tiene para justamente fortalecer y estructurar una política pública que va a ser paulatina, porque un tema de cuidado no es una responsabilidad exclusiva del Estado, debería de ser compartida, ¿no?, con el sector productivo, con los sindicatos, y eso es importante tener en cuenta. Y ahora estamos justo ya de cara a la conferencia regional para las mujeres, que va a ser México, va a ser el país anfitrión. Creo que es la gran oportunidad de presumir una política feminista que está fortaleciendo y evitando que tenga desigualdad por mismo trabajo, mismo sueldo. O sea, hay varios temas que sí sabemos que están en la pauta nacional y México tendrá mucho que aportar y colaborar con las discusiones, ¿no?, diría, regionales y mundiales. La unidad de los sindicatos fortalecería al movimiento. Claro, mira, creo que lo que sí está sucediendo en varios latitudes, que los sindicatos también están reinventándose. Dadas las circunstancias actuales de formas atípicas de trabajo, muchos sectores que no tienen una estructura formalmente organizada, es importante también que los sindicatos entiendan esa necesidad de poder buscar y encontrar esos trabajadores y esas trabajadoras que no tienen una estructura no sindical. Y creo que estamos en un momento, la reforma laboral ha permitido también reconfigurar los roles de los sindicatos de México, reposicionar los sindicatos como una voz legítima, necesaria, ¿no?, y importante. Y eso estamos como una oficina de una organización, ¿no?, tripartita, normativa, poder ver que justamente esa reforma está reconfigurando la manera como las y los trabajadores van a poder, aquí en México, beneficiarse de todo lo que está ofreciendo esa reforma laboral. Y aún más, una libertad sindical, que eso sabemos es lo más importante, y que todos entiendan la dinámica sindical para poder justamente reconocer su papel dentro de un contexto de negociación colectiva y evidentemente de diálogo social. ¿Algo más que se agregar, señor? No, estamos aquí felices de poder acompañar. Esperemos poder seguir aquí por más de 70 años, aquí en México, no brindando nuestros servicios justamente de asesoramiento y poder, ¿no?, apoyarles en el cumplimiento de las normas internacionales que México ratifica y todos esos compromisos asumidos ante el contexto internacional y multilateral. Pues, amigos comistas, le agradecemos mucho haber permanecido aquí con la entrevista con el señor Pedro Américo Furtado de Liberia, que es el director de la OIT para México y Cuba, ¿no? Y que no tardemos 5 años más para esa entrevista. Fueron 5 años. Sí, ¿no? Bueno, y felicitarlo. Bueno, para los 75 años ya estaremos aquí otra entrevista. No, ya haremos más en ese tiempo que tenemos. Ojalá. Compromiso. Compromiso. Y muchas felicidades por los 70 años. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos vemos en la próxima.